Siempre quise ser alguien importante. Desde niño, en mi casa de lámina en San Nicolás, soñaba con llevar traje, con tener una oficina con ventanales, un asistente que me dijera, licenciado, y un carro último modelo estacionado justo al frente, no porque me gustara aparentar, sino porque estaba harto de ver a mi madre llorar porque no alcanzaba para la leche, harto de caminar entre el lodo para llegar a la escuela con los zapatos rotos, harto de la pinche pobreza que se te pega como sarna, y no te suelta aunque le ruegues. Me llamo Marcos y a los 29 años, ya era gerente de ventas en una aseguradora en Monterrey. Llegué ahí rompiéndome el lomo, vendiendo pólizas puerta por puerta, soportando rechazos, risas, insultos y amenazas. Dormí en el suelo de oficinas cerradas, comí latas de atún durante meses, todo por llegar a donde estoy. Pero nada era suficiente. En ese mundo, entre trajes de 3 piezas y reuniones con whisky caro, seguía sintiéndome como el mismo mugroso de siempre. Me saludaban con una sonrisa y luego hablaban mal de mí en el elevador. Me decían, licenciado, pero me negaban los ascensos. Y lo peor, mi jefe, el licenciado Valdés, un cerdo arrogante, racista y clasista, se encargaba de recordarme todos los días que yo estaba ahí solo por cuota, que él podía levantar el teléfono y desaparecerme con una llamada, y tal vez lo habría hecho, de no ser por la noche que él me hizo la oferta. Era viernes, último día del mes, tenía que cerrar 5 contratos para alcanzar la meta, y no perder mi bono. Mis vendedores me fallaron, los clientes se echaron para atrás, y yo ya veía cómo se me iba de las manos el único chance que tenía de impresionar al director regional. Me quedé en la oficina hasta la madrugada, solo, revisando números, borrando y reescribiendo nombres en el sistema, mientras afuera tronaban los truenos de una tormenta que parecía arrancar el cielo. Y ahí, en medio de los relámpagos, apareció. No escuché la puerta, no escuché pasos, solo lo vi parado frente al ventanal, como si hubiera estado ahí desde siempre. Traje negro, sombrero ancho, las botas llenas de lodo, el rostro oculto bajo la sombra, pero con una presencia que helaba la sangre. Me quedé sin hablar. Pensé que era una alucinación por el estrés, o tal vez un cliente loco, pero entonces habló. Marcos, dijo, con una voz tan profunda que las paredes temblaron, sé lo que deseas, sé lo que te han quitado, y vengo a ofrecerte una oportunidad que no volverás a tener. No me moví, solo lo miraba. El miedo me amarraba los pies al suelo. Puedo darte todo lo que has querido, continuó. Un ascenso inmediato, respeto, dinero, poder. Solo tienes que aceptar las condiciones. ¿Qué condiciones?, pregunté, casi sin aire. Y entonces se giró por completo, y vi sus ojos. No eran rojos ni brillaban como en las películas. Eran negros, profundos, como 2 pozos sin fondo, donde se escondía algo viejo, algo que no debía existir. Me dijo que cada contrato que yo cerrara a partir de esa noche, representaría una vida que le pertenecía, que la póliza no era un seguro, sino una sentencia, que las personas firmarían con confianza, creyendo que los protegía, pero que en realidad estaban firmando su entrada al otro lado. No morirían todos al instante, ni del mismo modo. Algunos se enfermarían, otros tendrían accidentes, otros simplemente se desvanecerían, pero cada firma era una condena. Yo me reí, pensé que era una broma macabra, una especie de metáfora para vender más, una especie de motivación demoníaca, pero cuando me ofreció la mano, la tomé, y al instante, sentí un calor que me quemó hasta el codo, como si me hubieran inyectado lava. Caí de rodillas, gritando, y al levantarme, él ya no estaba, solo quedaba un olor a azufre en el aire, y en mi escritorio, una lista de prospectos, todos con sus datos completos, números de teléfono, direcciones, clientes reales, clientes que, según la computadora, ya estaban agendados para firmar conmigo el lunes, y firmaron, uno por uno. La misma semana cerré más de 20 pólizas. Mi nombre apareció en el boletín interno. Me aplaudieron en la junta directiva. El director regional me ofreció una posición como subdirector. Todos querían tomarse fotos conmigo. Nadie preguntaba cómo lo había logrado. Y yo,
Yo fingía humildad, pero por dentro hervía de satisfacción. Pero entonces comenzaron las llamadas. Primero fue un cliente de Saltillo, un tipo tranquilo, que había contratado un seguro de vida para su esposa y sus hijos. Murió en un accidente automovilístico, chocó contra un poste sin razón aparente. Luego una mujer de San Pedro, que había firmado hacía 3 días, se arrojó del puente atirantado sin dejar nota. Luego un empresario, un mecánico, una madre soltera, todos muertos, uno tras otro. Empecé a revisar sus nombres, y descubrí algo peor. Todos eran los nombres que aparecían en la lista que me había dejado aquel hombre. No era una alucinación, era real. Intenté decirme que era coincidencia, que el mundo era peligroso, y que la muerte llega cuando menos lo esperas. Pero cuando uno de mis propios vendedores, que había firmado una póliza falsa para ayudarme a subir la cuota, murió envenenado por un vaso de agua que nadie tocó, supe que esto no tenía vuelta atrás. Quise detenerme, juro por Dios que lo intenté, pero la lista no dejaba de llegar. Cada lunes, sobre mi escritorio, aparecía una nueva hoja, siempre con 15 o 20 nombres, completos, listos para contactarse, y cada vez que firmaban, el calor en mi brazo regresaba, como un recordatorio de que seguía dentro del trato. A los 3 meses, ya era subdirector, tenía un Audi negro con placas oficiales, un departamento en el centro con vista a la macroplaza, y una tarjeta corporativa sin límite. Pero ya no dormía, no porque me remordiera la conciencia, eso se fue apagando, sino porque soñaba con ellos. Los muertos, venían uno a uno, con la cara destrozada, con los huesos rotos, con los ojos desorbitados, a preguntarme por qué, y en cada sueño, él aparecía, el charro negro, montado sobre su caballo, riéndose, lento, paciente, como si supiera que yo no duraría mucho más. Una noche, cuando creí que había tocado fondo, recibí una llamada. Era mi madre. Me dijo que un señor elegante había ido a visitarla, que le ofreció un seguro para su casa, que le cayó bien, y lo invitó a pasar. Cuando describió su voz, supe que era él. Le dije que no firmara nada, que no abriera la puerta a nadie, pero era demasiado tarde. El contrato ya estaba hecho. Salí corriendo al amanecer, directo a su casa en San Nicolás. La encontré dormida en su sillón, respirando apenas, con el sobre del seguro en la mesa. No pude despertarla. La llevé al hospital. No encontraron nada. Coma inexplicable, dijeron. Fue entonces que el charro apareció de nuevo, en el estacionamiento, montado, imponente. ¿No querías poder?, dijo. Ahora lo tienes, pero todo poder requiere sacrificio. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, o quieres renegociar? Lo miré con odio, con miedo, con impotencia, y él, como si leyera mis pensamientos, añadió: puedes evitar su muerte, solo tienes que entregarme otra alma, alguien que tú elijas. Y entonces me mostró la lista, una nueva, pero esta vez, los nombres eran distintos, eran nombres que yo conocía, personas cercanas, amigos, colegas, y en lo más alto, con letras rojas, el nombre de Ana, mi hermana menor, y debajo, en tinta negra, mi nombre, Marcos. Ahí supe que el verdadero trato apenas estaba empezando, y que si quería salvar a mi madre, tendría que convertirme en algo peor que un asesino. La decisión tenía que tomarla antes del amanecer, y el reloj no dejaba de avanzar. La noche se me fue en blanco caminando de un lado a otro por el pasillo del hospital, con la lista en la mano y los ojos hundidos como si llevaran años sin cerrarse. Los fluorescentes chisporroteaban cada tanto y los enfermeros me miraban como si estuviera loco. Tal vez ya lo estaba. La hoja que el charro negro me había dado tenía 5 nombres nuevos, 5 personas que conocía, amigos, compañeros de trabajo, y en la parte superior mi hermana Ana, con apenas 23 años, estudiante de arquitectura, con una sonrisa que siempre me recordaba a la de mamá cuando aún no cargaba los años a cuestas, y abajo de todos, mi nombre. Tú eliges, había dicho él, salvas a tu madre, entregas a uno de ellos, y se desvaneció como humo en el aire, como si la sombra lo hubiera tragado por completo. Intenté buscar lagunas en el trato. Me pregunté si podía rechazar la lista, si podía desaparecer, quemarla,
esconderme. Pero una hora después de recibirla, ya había empezado la cuenta regresiva. El brazo derecho, el que él había tocado la primera vez, empezó a arder de nuevo, más fuerte que nunca, como si se estuviera abriendo desde dentro. No era solo calor, era una especie de infección negra que subía por las venas. El reloj en mi celular avanzaba sin control, los números parpadeaban. Era como si el tiempo mismo estuviera colapsando. Tenía hasta el amanecer. Fui a ver a Ana. Vivía en un departamento pequeño en el centro compartido con dos amigas. Cuando abrí la puerta, todavía traía puesta su pijama, el cabello revuelto y una cara de sueño que me partió el alma. «¿Qué haces aquí a estas horas?», me preguntó, frotándose los ojos. La abracé. No pude evitarlo. Hacía meses que no nos veíamos bien. Me aparté sin decir nada. No podía decirle. ¿Cómo explicarle que había hecho un trato con un ser del infierno, que ahora tenía que elegir entre su vida y la de alguien más? Me ofreció café. Me quedé ahí, sentado en su mesa, viéndola moverse por la cocina, sin saber si esa sería la última vez. Entonces se me ocurrió un plan. Podía entregar a alguien más, alguien que lo mereciera, un cabrón, un desgraciado. Y solo un nombre me vino a la mente, el licenciado Valdés. Sí, él me había humillado durante años, me había tratado como basura, como una cucaracha útil para vender pólizas, pero nunca lo suficientemente buena para estar en su silla. Él había creado esta empresa como una máquina de engañar gente, vendiendo pólizas que rara vez se pagaban, exprimiendo al pobre con letra pequeña. Él merecía morir, era justo, y era mi única salida. Salí corriendo sin despedirme. No podía decirle adiós. Subí al carro como si me persiguiera el mismo diablo, y probablemente lo hacía, y fui directo a la oficina. Sabía que Valdés trabajaba hasta tarde, que le gustaba quedarse solo, emborracharse en su despacho con su whisky barato, y ver a las becarias por las cámaras de seguridad. Toqué la puerta sin que me importara que fueran las 3 de la mañana, y él abrió, sorprendido. «¿Qué haces aquí, Marcos?», gruñó, acomodándose la corbata. «¿Te volviste loco o qué?». «Necesito hablar contigo», le dije, sin rodeos. «Es sobre la lista, la verdadera lista». Por un momento, pareció confundido, pero cuando saqué la hoja con los nombres, algo en sus ojos cambió. No fue sorpresa, fue miedo. «¿De dónde sacaste eso?», susurró. Me quedé helado. Él ya sabía, Valdés ya había hecho un trato también. «No puede ser», dije, retrocediendo. «Tú también». «Claro que sí, pendejo», respondió con una sonrisa torcida. «¿Cómo crees que llegué a donde estoy? ¿Pensaste que esto se logra con méritos? Esto se paga con sangre». Me mostró su brazo. Tenía la misma marca que yo, la misma quemadura negra, pero mucho más extendida, con raíces que subían por el cuello. Se le notaban bajo la camisa como si fuera parte de su cuerpo. Él también había aceptado. Él también cobraba para el charro. «La diferencia es que yo aprendí a no tener escrúpulos», continuó. «Tú, en cambio, todavía estás dudando, y eso, amigo, te va a costar caro». En ese instante, todo se volvió más claro que nunca. Yo no era el único, había más como yo, cazadores de pólizas, cobradores de almas, y el charro, él era como un inversionista del infierno, usando nuestras ambiciones como carnada. «¿Entonces sabías lo de mi madre?», le pregunté, apretando los puños. «Claro», dijo, tomando su vaso de whisky. «Fue tu castigo por fallar, una lección, como las que yo aprendí hace años». Entonces el fuego en mi brazo se intensificó. La marca brilló como brasa viva. Valdés la vio y soltó el vaso al suelo. «¿Qué hiciste?», preguntó. «Tomé una decisión», dije, «y no estás en la lista para salvarte». Saqué el bisturí que llevaba en el bolsillo, el mismo que me robé del hospital esa madrugada. No planeaba usarlo, solo quería mostrárselo, asustarlo, obligarlo a aceptar el intercambio. Pero fue entonces que la puerta se abrió sola, y el charro entró. Valdés se quedó paralizado. Sus labios temblaban, pero no podía hablar. El charro caminó con pasos lentos hasta el escritorio, y puso la lista encima. La misma lista, con los mismos nombres, pero ahora, había uno más. «Lic. Eduardo Valdés», en tinta roja. «Cumpliste, Marcos», dijo el charro, sin mirarme. «La deuda está saldada,
por ahora. Entonces lo vi, no cómo murió, no hubo gritos ni sangre, ni explosiones. Valdés simplemente cayó de rodillas, con los ojos en blanco, como si le hubieran arrancado el alma de un jalón. Se desplomó al lado del escritorio, sin vida. El charro se giró hacia mí y sonrió. Recuerda esto, el poder no se devuelve, la lista siempre regresa, y desapareció. Volví al hospital antes de que amaneciera. Mi madre despertó media hora después. Estaba confundida, pero sana. El médico dijo que era un milagro. Yo solo asentí, no dije nada. Me senté a su lado, tomándola de la mano, sintiendo que todo había terminado, pero no. El lunes siguiente, cuando llegué a la oficina para vaciar el cajón de Valdés, la encontré esperándome. La hoja, con nuevos nombres, gente que no conocía, y en la parte superior, Ana Valdés. Ana, mi hermana. Me volví loco, grité, rompí cosas, intenté quemarla, pero no desaparecía. Y mientras más me resistía, más me dolía el brazo. El poder no se devuelve, la lista siempre regresa. Ese era el trato, siempre había sido. Hoy sigo en la oficina, sentado en la silla de Valdés. Me llaman director, me respetan, me temen. Y cada semana, la lista aparece. Yo no la leo, solo firmo, firmo, firmo. Y cada vez que lo hago, siento el calor en el brazo, más cerca del corazón. El charro negro ya no necesita venir. Yo ya sé lo que tengo que hacer, porque en este negocio, el verdadero seguro es la muerte, y tarde o temprano, todos firmamos. Dicen que los hospitales son como cajas de secretos que nunca se cierran bien. Entre esas paredes blancas y frías, donde la vida y la muerte se saludan todos los días sin siquiera voltearse a ver, hay cosas que no se pueden explicar, cosas que ni los doctores ni las monjas se atreven a decir en voz alta. Yo soy enfermero del turno nocturno en un hospital público en la Ciudad de México, uno de esos hospitales viejos donde los techos gotean cuando llueve, donde los elevadores rechinan como si se quejaran de llevar muertos en lugar de vivos, y donde a veces los pacientes despiertan gritando sin razón alguna, con los ojos como si hubieran visto algo más allá del mundo. Me llamo Luis y llevo trabajando aquí desde hace 9 años. No soy doctor porque no me alcanzó para la carrera, pero aprendí lo suficiente como para cargar cuerpos, canalizar venas reventadas, limpiar vómito con sangre y calmar gritos de dolor con un poco de suero y palabras huecas. El hospital se volvió mi casa, mi cárcel y mi templo, todo al mismo tiempo. Pero hubo una noche que cambió todo, y desde entonces, cada vez que alguien me pregunta si creo en el diablo, no respondo con palabras, solo con la mirada. Esa noche era jueves, había huelga de residentes, la farmacia estaba vacía y solo teníamos gasas y alcohol para todo. Llegaron 3 balaceras seguidas desde Iztapalapa, 4 heridos en estado crítico, una niña de 6 años con el cráneo abierto por una caída, y un anciano con una infección en todo el cuerpo que apestaba como si ya estuviera muerto. No teníamos suficientes manos, y yo corría de un lado a otro tratando de contener las hemorragias con las manos desnudas. Me sentía impotente, rabioso, agotado. En ese momento pensé en renunciar, en salirme por la puerta principal y dejar que todo se cayera a pedazos, pero algo me detuvo. Fue justo cuando estaba en la sala de shock, con la niña. Sus ojos se iban cerrando, su respiración se hacía más corta, y yo ya no tenía nada más que hacer. Entonces lo vi, nadie más pareció notarlo, pero ahí estaba, de pie al fondo del pasillo, como si la luz no quisiera tocarlo. Un hombre vestido de negro, con un sombrero ancho, montado en un caballo oscuro que no hacía ruido al pisar el suelo. Me quedé congelado, sentí como el frío subía desde mis pies hasta la nuca, y como las luces parpadeaban como si el hospital respirara nervioso. Él no dijo nada, solo levantó una mano enguantada, y me hizo una seña para acercarme. No sé por qué lo hice. Tal vez estaba desesperado, tal vez simplemente ya me había rendido. Caminé hacia él, dejando atrás los gritos de los pacientes y el olor a cloro sucio y sangre coagulada. Cuando estuve frente a él, habló con una voz que no parecía humana. Era grave, profunda,
como si saliera desde dentro de la tierra. Me ofreció un trato. Dijo que podía darme el don de curar con solo tocar a las personas, que bastaba con que pusiera la mano sobre un herido, y la carne se cerraría, los huesos se soldarían, la fiebre bajaría, todo eso a cambio de algo. Yo no entendía bien qué, hasta que lo dijo sin rodeos: por cada vida que salves, deberás entregarme otra. No sabrás cuándo, ni quién, pero será tuya la decisión de quién muere. En ese instante sentí cómo se me apretó el corazón, pero también me imaginé a la niña que se moría, a los pacientes que sufrían sin anestesia, a los padres que lloraban por no poder pagar una medicina. Pensé en mis propios fracasos, en las noches donde comía galletas de hospital para sobrevivir, en las veces que soñé con poder hacer algo realmente útil, y acepté. Ni siquiera firmé nada, solo le di la mano, y al instante, todo cambió. Volví corriendo con la niña, puse mi mano sobre su pecho, como en un acto de desesperación, y sentí un calor extraño en la palma. Vi cómo sus ojos se abrían poco a poco, cómo la sangre dejaba de salir por la nariz, cómo la máquina que monitoreaba sus signos vitales empezaba a pitar de nuevo con ritmo. Fue un milagro. Nadie entendía cómo, pero ella se estabilizó, y luego seguí con los demás. Un joven con 3 balas en el abdomen, un abuelo que ya tenía necrosis en las piernas, una mujer embarazada que sangraba como si el hijo la estuviera matando desde dentro. Todos vivieron. Esa noche no murió nadie. Los doctores me miraban como si fuera un santo, pero yo sentía que algo se había roto. Al salir del hospital, vi al charro negro otra vez, montado en su bestia, sonriendo bajo la sombra del sombrero. No dijo nada, solo asintió y desapareció como polvo en el viento. Creí que era todo, que había pagado con mi alma o algo así, pero no, él cumplía con su parte. La mía apenas comenzaba. La siguiente semana, empecé a notar cosas, personas que estaban bien, de pronto caían muertas en la sala de espera, sin explicación médica. Un niño que jugaba en el patio del hospital, cayó rígido como si le hubieran apagado el alma. Una enfermera con la que hablaba todos los días, se suicidó tirándose del 6º piso sin dejar nota. Y entonces lo entendí. Por cada uno que salvaba, otro caía, pero no era al azar. Era gente que estaba cerca, gente que yo conocía, o con la que tenía trato, y una voz en mi cabeza, fría como un bisturí, me susurraba: elige tú, o yo elegiré por ti. Intenté detenerme, no volví a tocar a ningún paciente, solo observaba cómo la vida se les iba, pero entonces llegaban los familiares, con lágrimas en los ojos, suplicando por ayuda, y yo no podía soportarlo. Me volví adicto al milagro. Cada vez que sanaba a alguien, sentía una descarga en el cuerpo, como si la vida misma pasara por mis venas. Empecé a hacer listas mentales de quién merecía vivir y quién no. Justificaba los sacrificios: un ladrón por un niño, una alcohólica por una madre joven, un viejo solo por una recién casada. Me volví juez y verdugo, y todo con la sonrisa del charro observándome desde algún rincón del hospital. Pero entonces sucedió lo peor. Esa noche llegó ella, la doctora Lucía, mi compañera, mi amiga, la única que siempre me trató con respeto. Tenía una apendicitis complicada, y por algún motivo, ningún otro médico pudo atenderla. Cayó en mi camilla, débil, pálida, y me suplicó: ayúdame, por favor. Yo sabía que podía salvarla, sabía que si ponía mi mano en su vientre, la infección desaparecería, pero también sabía lo que eso significaba: una vida por otra. Y esta vez, la voz del charro no me dio opción. Me susurró, directo al oído, desde la sombra más cercana del quirófano: ya no puedes negarte, o me la das, o te la quito con dolor. Yo temblaba, no sabía qué hacer, estaba solo, rodeado de monitores, bisturís, y el olor metálico de la sangre. Lucía me miraba con ojos suplicantes, y en mi interior, una guerra me partía el alma en dos. Sabía que si la salvaba, alguien más moriría, pero también sabía que si no lo hacía, la perdería para siempre. Y justo cuando iba a tomar la decisión, la luz se fue. La sala quedó en completa oscuridad, y detrás de mí,
Escuché los cascos del caballo retumbar dentro del hospital. La oscuridad era espesa, como si el hospital entero se hubiera hundido bajo la tierra. No se oía nada, ni siquiera el zumbido de los monitores o el paso apresurado de alguna enfermera. Todo se detuvo, congelado en un silencio antinatural. Solo estaban mis latidos, el sudor frío que me corría por la frente y ese sonido inconfundible. Los cascos del caballo resonando contra el suelo del quirófano, lentos, pesados, como si cada paso partiera una parte de mi alma. «¿Cuál es tu decisión, Luis?», dijo la voz del charro negro, saliendo de la oscuridad como un cuchillo sin filo, áspera y cruel. «¿Ella o tú? Ya sabes cómo funciona esto». Me giré, pero no lo veía bien. Era como si su silueta se deshiciera en sombras cada vez que trataba de enfocarla. Solo destacaban sus ojos, dos carbones encendidos que flotaban bajo el ala del sombrero. Lucía seguía en la camilla, inconsciente ya con la respiración más débil que nunca. En mi mente se cruzaron todas las veces que habíamos compartido café en el descanso, cuando me hablaba de sus sueños de abrir una clínica para atender a mujeres vulnerables, de cómo detestaba las injusticias del sistema de salud. Yo la quería, aunque nunca se lo dije, y ahora tenía que entregarla. Me acerqué a ella, la miré largo rato, el bisturí a un lado parecía burlarse de mí, como una herramienta que ya no servía para salvar, y entonces sentí una mano sobre mi hombro, fría, pesada. Era él. El charro estaba justo detrás, y cuando habló, sentí su aliento como ceniza entrando por mi oído. «Si no decides tú, yo lo haré, y cuando yo decido, no muere solo uno». Entonces lo entendí. No era solo Lucía en riesgo. Podía tomarla a ella, pero también a todos los que se cruzaran por su camino. Yo había aceptado un trato, y ahora el precio se estaba saliendo de control. Caí de rodillas, con el rostro en mis manos. ¿Cómo había llegado hasta ahí? Solo quería ayudar, solo quería hacer algo bueno con mi vida. Y fue en ese momento, en medio de esa oscuridad, que se me ocurrió una idea, una locura, una apuesta desesperada. Me levanté, lo miré directo a los ojos y le dije: «Si me la dejas, si dejas vivir a Lucía, yo seré tu cobrador. Iré por las almas que tú me señales. No más muertes inocentes, no más casualidades. Tú me das la lista, y yo los entrego». El charro se quedó en silencio. Por un momento, pensé que se reiría, o que me partiría en dos con solo un gesto. Pero en lugar de eso, bajó la cabeza levemente, como si lo estuviera considerando. El silencio se hizo tan denso que me dolieron los oídos. Luego habló, lento, medido, como quien saborea cada palabra. «Muy bien, Luis, tienes trato, ella vivirá, pero ya no eres solo un sanador, ahora eres mi verdugo». En cuanto dijo eso, las luces parpadearon y regresaron. Los monitores se encendieron de golpe, las alarmas sonaron, el hospital volvió a la vida como si todo hubiera sido un mal sueño. Lucía respiraba con normalidad, su piel recuperaba el color, se estaba salvando. Yo había ganado, eso creí. Los días siguientes fueron una pesadilla distinta. Ya no escuchaba la voz del charro, no lo veía montado en su caballo. Pero cada noche, al revisar los historiales de los pacientes, encontraba nombres resaltados en rojo. No era tinta, era sangre, nombres de personas que no deberían morir, pero que según el trato, yo debía entregar. Al principio, me resistí, pero luego vi lo que pasaba si no obedecía. Un paciente al que no toqué explotó en convulsiones tan violentas que se rompió el cuello contra la camilla. Una mujer embarazada que no estaba en la lista murió gritando, su bebé nunca salió. Un doctor que trató de reanimar a uno de los marcados, sufrió un infarto en pleno pasillo. El charro estaba cumpliendo su parte del trato, asegurándose de que yo cumpliera la mía. Empecé a trabajar como siempre, con la misma bata, el mismo suero en la mano, pero algo en mí se había podrido. Era como si me hubiera vaciado por dentro. Mis compañeros decían que estaba pálido, que me veían hablando solo. Lucía intentaba acercarse, me invitaba a salir, a comer, a tomar un café, pero yo ya no podía mirarla a los ojos. Había pagado su vida con la mía. Con el tiempo,
Empecé a sentir placer en lo que hacía. Era como si el poder de decidir sobre la vida de los demás me volviera parte de algo más grande, algo más oscuro. No todos los que entregaba eran malos, pero empecé a justificarlo. Es lo que me tocó, pensaba. Ellos nunca sabrán el precio que pagaron para que otros vivieran. El hospital se convirtió en mi campo de caza, y yo era el depredador vestido de blanco. Pero nada se puede sostener para siempre. Una noche, llegó un caso diferente. Un niño, 7 años, leucemia. Tenía los ojos llenos de esperanza. No estaba marcado, no tenía que tocarlo. Pero su madre lloraba tanto, suplicaba con tanta fuerza, que algo dentro de mí se rompió otra vez. Lo toqué, lo curé. Y esa misma noche, murió Lucía. Fue en la sala de descanso. Un paro cardíaco fulminante, sin explicación, sin antecedentes. Estaba sola, nadie la escuchó gritar, solo la encontraron con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo terrible en sus últimos segundos. El charro no apareció, no hizo falta. Yo sabía lo que había hecho, me había revelado, y ahora pagaba el precio. Intenté salvarla. Le toqué el pecho, la frente, el corazón, las manos, pero no funcionó. No había trato, no había redención, solo muerte. Y en ese momento, mientras sostenía su cuerpo aún tibio, entendí que no podía seguir. Esa noche, subí al techo del hospital. La ciudad entera parecía respirar con dificultad bajo el cielo negro. Tenía un bisturí en la mano. No pensaba matarme, pensaba cortarme las palmas, vaciar el don, sacarlo de mi cuerpo como si fuera veneno. Pero antes de que pudiera hacerlo, lo sentí. El charro estaba detrás de mí otra vez. ¿Ya te rendiste?, preguntó. Yo no respondí. Te di poder, te di propósito. Todo esto fue tu decisión. Entonces lo miré, por primera vez sin miedo, y le dije, no quiero más poder, no quiero nada tuyo. Él se acercó, muy despacio, y me puso una mano en el hombro. Sentí como el frío entraba por mis huesos. Demasiado tarde, Luis. Tú eres mío. Lo serás hasta el último latido. Me desmayé. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, estaba en la sala de emergencias, atado a una camilla. Dijeron que me encontraron en el techo hablando solo, con las manos cubiertas de sangre. Me diagnosticaron con psicosis aguda. Me dieron de baja del hospital. Lucía fue enterrada sin autopsia. Nadie sospechó nada. Nadie quiso mirar más allá. Ahora vivo en un cuarto de azotea, con una lámpara vieja y una silla rota. Mis manos aún tiemblan, pero no por la enfermedad, sino por las vidas que aún siento bajo mis dedos. Ya no trabajo, pero a veces, solo a veces, alguien toca a mi puerta. Gente que no conozco, gente enferma, desesperada. No sé cómo saben que yo puedo ayudar. A veces los dejo pasar, a veces no. Y cada vez que salvo a alguien, escucho cascos en la azotea. Sé que él está ahí, esperando, recordándome que el trato sigue vigente, que no hay escapatoria, porque cuando haces un trato con el charro negro, no hay segundas oportunidades, solo deudas, y las deudas, tarde o temprano, siempre se pagan. Yo nací en el barrio Bravo, en esas calles, donde los rezos se mezclan con los balazos y los santos están tan tatuados como los que los veneran. Tepito no es un lugar, es una selva, una jaula, un infierno y un hogar al mismo tiempo. Aquí uno no nace inocente, aquí uno nace ya debiendo algo. De morro, yo corría entre los puestos con los tenis rotos, vendía películas piratas y cigarrillos sueltos, pero fue después de los 13, cuando mi carnal mayor se metió con los de la Unión, que la cosa cambió. Aprendí rápido a guardar armas, a correrle a la patrulla, a desaparecer droga y a cerrar la boca. El silencio vale más que el oro aquí. Me llamo Bruno, pero en el barrio me decían, el huesero. No porque fuera flaco, sino porque empecé a quebrar huesos ajenos desde los 17, unos por encargo, otros por venganza, otros por puro gusto. Era mi especialidad, nunca mataba, solo quebraba, y lo hacía bien. Codos, rótulas, costillas, mandíbulas, el cuerpo humano se volvió mi instrumento.
Algunos decían que tenía pacto con algo más oscuro, que cómo era posible que nunca me atraparan, que siempre escapara, que la policía se hiciera la ciega, que mis enemigos terminaran en sillas de ruedas o en hospitales, sin que nadie pudiera probar nada. Y quizá tenían razón, porque una noche, la del 5 de febrero del año en que cumplí los 20, hice un trato. Yo ya estaba harto de la vida que llevaba, no por cobardía, sino por impotencia. Mi carnal desapareció en una redada falsa, mi jefa lloraba cada noche con un rosario en la mano, y yo sentía que por más que me ensuciara las manos, el barrio me tragaba vivo. Ese día, me escondía de unos güeyes que me buscaban para quebrarme el cuello, decían que le debía una jale mal hecha a un jefe pesado. Me metí a un taller abandonado en la calle de Rivero, y ahí, entre motores oxidados y llantas llenas de ratas, lo vi. El hombre no estaba, simplemente era. No caminó hacia mí, ya estaba ahí cuando volteé. El charro negro, alto, elegante, con su traje de gala y su sombrero inmenso, como si cargara una noche completa sobre la cabeza. Sus ojos eran dos vacíos donde las estrellas se escondían, y su voz, más que escucharse, se sentía en los huesos. ¿Quieres vivir, Bruno? No respondí, pero él ya sabía. Puedo darte la inmortalidad. Nadie podrá matarte, ninguna bala, ningún cuchillo, ningún veneno. Serás sombra entre sombras. Pero, siempre hay un pero, aunque él no lo dijo de inmediato. ¿Qué tengo que hacer?, le pregunté. Solo seguir haciendo lo que ya haces, romper, destruir. Pero ahora, tus manos serán mis herramientas. Cada hueso que quiebres, cada cuerpo que dobles, será un tributo, una ofrenda. Me reí. Eso era todo, seguir como hasta ahora pero sin morir. Acepto, le dije, sin pensarlo bien. Él extendió la mano. No era piel lo que tocaba, era ceniza. Un segundo después, la palma de mi mano ardía como si me la hubieran sumergido en plomo derretido. Me desmayé. Cuando desperté, ya no estaba, y fue entonces que lo noté. El primero fue un tipo que intentó asaltarme con una navaja. Me lanzó directo al estómago. Lo dejé clavármela, solo para ver. No sangré, no me dolió, solo lo miré a los ojos, y le sonreí mientras lo doblaba de un codazo hasta que dejó de gritar. Luego miré mi reflejo en un parabrisas roto. Mis ojos no eran los mismos, oscuros, vacíos, como los de él. Esa noche entendí que era invencible. Me volvía más fuerte, más rápido. Cada hueso que rompía me llenaba de una energía rara, oscura, como si el dolor ajeno fuera gasolina. Al poco tiempo, empecé a hacerme nombre en el barrio. Ya no era el huesero, ahora era el brujo, el que no muere, el que quiebra almas. La gente me respetaba, me temía, pero el precio empezó a notarse. No dormía, ni un minuto, no porque no pudiera, sino porque no me daba sueño. Comía, pero no sentía hambre, y la carne ya no sabía igual, solo encontraba sabor en la sangre, solo sentía paz después de oír un crujido humano, y lo peor, mi cuerpo empezó a cambiar. Primero fueron los dedos, se alargaron, las uñas se endurecieron, se volvieron oscuras, luego los brazos, las venas sobresalían como cuerdas, mis huesos crujían cuando me movía, pero no de dolor, sino como si se reacomodaran. Los doctores no sabían qué era. Uno dijo que era una mutación, otro me quiso mandar a estudios. Me fui antes de que dijeran más. Seguía cumpliendo el trato. Cada golpe, cada quiebre, era como alimentar una maquinaria invisible. Pero entonces, una noche, algo cambió. El charro apareció otra vez. Esta vez, no en una esquina, no en el taller, en mi cuarto. Mientras me lavaba la cara, lo vi reflejado en el espejo, parado detrás de mí. Ya no es suficiente, Bruno, dijo. Quiero más. Ya no me sirven solo huesos. Quiero almas rotas, corazones podridos. ¿Cómo chingado se rompe un alma? Él sonrió. Hazlos suplicar, hazlos perder la fe, que griten por un Dios que no los escucha. Eso alimenta más. Yo dudé, por primera vez, dudé, pero ya estaba adentro, hasta el cuello. No podía salirme, así que empecé a buscar a los que lo merecían. Violadores, secuestradores, traidores, escoria. Al principio, creí que hacía justicia. Los tomaba,
los torturaba, les arrancaba las confesiones a golpes, y mientras más gritaban, más fuerte me sentía. Veía al charro en las sombras, observándome, asintiendo, pero con el tiempo, dejé de distinguir. La línea entre culpable e inocente se volvió borrosa, cada grito se parecía, cada súplica sonaba igual, y un día, sin darme cuenta, maté a un chavo que solo se había robado un celular. Ahí supe que me estaba perdiendo. Intenté parar, juro que lo intenté. Me alejé del barrio, me escondí en la casa de una tía en Texcoco. Dejé de golpear, de tocar a nadie, pero el cuerpo me lo pedía. Las manos me ardían, y las pesadillas comenzaron. Soñaba con cuerpos sin piel, arrastrándose, gritándome mi nombre. Soñaba que mis propios huesos se salían del cuerpo para quebrar a otros, mientras yo veía sin poder hacer nada. Y luego vino lo peor. Una noche, sentí un dolor en el pecho. Me miré al espejo. Mi piel se estaba deshaciendo. Literal, no era sangre, era polvo, como si parte de mí estuviera muriendo por dentro. Escuché su voz, clara, burlona. Ya no eres hombre, Bruno. Ahora eres hueso, carne prestada. Eres mí. Volví al barrio, busqué ayuda. Nadie quería verme. Me decían que traía la muerte encima, que donde me paraba, la gente enfermaba. Uno de mis compas, el Pelusa, se me acercó a saludar y cayó muerto frente a mí, sin explicación, solo cayó. Nadie me culpó, pero nadie me volvió a mirar igual. Y ahora, aquí estoy, escondido en un cuarto sin ventanas, escribiendo esto con las manos temblorosas. Mi reflejo ya no me sigue. En el espejo solo hay oscuridad. El charro vendrá esta noche, me lo dijo en el sueño. Me dijo que ya era hora, que tenía que tomar una decisión, porque hay una última etapa, una transformación final, y solo tengo dos opciones: entregarle mi alma, o convertirme en su heraldo, su verdugo eterno, el que recorre las calles de Tepito buscando víctimas, no por venganza, no por justicia, sino por hambre. La decisión la tengo que tomar antes del amanecer, y ya escucho los cascos del caballo bajando por la calle de Peralvillo. Yo siempre fui bueno para vender. Desde niño, cuando vivía con mi abuela en una vecindad de Tláhuac, me salía con una charola de dulces que me conseguía en la Merced, y recorría los camiones todo el día. Tenía apenas 9 años, pero ya sabía usar las palabras, las miradas, los silencios. Aprendí que la gente compra más por lástima que por necesidad, y que si les das una sonrisa mientras cargas el hambre en los ojos, te compran aunque no quieran. Con los años, me volví experto. Vendí chicles, vendí películas piratas, vendí celulares robados, hasta vendí ungüentos milagrosos en los tianguis, esos que según curaban desde juanetes hasta mala suerte. Pero nunca vendí por placer, siempre fue por necesidad. Hasta que un día, harto de ganarme la vida a mordidas del mundo, decidí emprender. Quería tener mi propio negocio, salir de la calle, dejar de correrle a las redadas y vivir con dignidad. Me llamo César, y tenía 26 años cuando empecé con una idea simple: tacos. Tacos bien servidos, baratos, con tortillas hechas a mano, en una esquina donde pasara mucha gente. Le puse Tacos El Chamán, y aunque la primera semana apenas vendí para reponer la carne, al mes ya tenía clientela fija. Gente del barrio, choferes, obreros, hasta estudiantes de la uni que se bajaban del metro nomás por los tacos. Me iba bien, no era rico, pero por primera vez tenía algo mío. Pero uno no se da cuenta de que en este país, cuando las cosas empiezan a salir bien, es porque algo anda mal. Primero fue mi vecino del local de junto, un señor que vendía jugos. Se le quemó el puesto una madrugada, nadie supo cómo. Luego, un vendedor de tamales que se ponía en la esquina se enfermó del estómago, y murió en el hospital. Me entró la culpa, porque ambos me caían bien. Pero lo que me sacudió fue lo que pasó después. Una noche, ya había cerrado y estaba limpiando la plancha, cuando se me acercó un hombre. Vestía de negro, con un sombrero ancho y un saco que parecía sacado de otra época. No tenía rasgos claros, pero algo en su presencia me dejó sin aliento. No olía a alcohol, ni parecía vagabundo, pero su voz era como escuchar una campana rota. «Buen negocio», dijo, mirando mi puesto.
Mucha hambre allá afuera, ¿verdad? No supe qué decir. Pensé que era un cliente rezagado. Le ofrecí un taco, pero negó con la cabeza. No vine a comer. Vine a ofrecerte algo. Fruncí el ceño. ¿Y usted quién es? Alguien que puede darte lo que quieres. Expansión, dinero, fama, tacos. El chamán en toda la ciudad. Tal vez en todo el país. Me reí. Pensé que se burlaba, pero luego sacó de su saco una hoja de papel. No tenía nada escrito, pero al tocarla, sentí un calor que me recorrió el brazo. Solo tienes que aceptar. Firmas aquí, señaló con un dedo largo, con uñas oscuras como carbón, y tu negocio crecerá como el hambre en el mundo. Pero, todo crecimiento tiene su precio. ¿Y cuál es el precio? Pregunté, todavía medio en broma. Alimentarás al pueblo, sí, pero cada nuevo local se abrirá donde alguien muera, y tus productos saciarán una necesidad más profunda. Me quedé frío. Está diciendo que harás fortuna, a cambio de algunas vidas. No las eliges tú, no las conoces, pero serán necesarias, porque nada se gana sin pérdida, nada se llena sin vaciar algo más. Sentí una punzada en el estómago. Pensé en mi abuela, en mi infancia, en lo que había sufrido. ¿Realmente iba a dejar que unas cuantas muertes impidieran que saliera adelante? ¿Acaso el gobierno no mata más con su indiferencia? Firme, no con pluma, no con tinta, con la yema del dedo. Bastó con tocar el papel, se deshizo en humo, y el hombre, el charro negro, desapareció entre la niebla de la madrugada, y el milagro comenzó. En menos de una semana, un inversionista apareció. Me ofreció un trato que parecía sacado de un sueño. Me ayudaba a abrir 5 nuevas sucursales en diferentes puntos de la ciudad. Puso el capital, puso la logística, solo pidió que yo supervisara las recetas y que mantuviera la esencia del producto. Acepté. La primera sucursal abrió en Iztapalapa. Fue un éxito inmediato. Las filas se hacían desde las 7 de la mañana. Las noticias hablaron de mí. Las redes se llenaron de fotos de mis tacos. Me entrevistaron. Me llamaron el emprendedor de la calle que conquistó la ciudad, pero lo que no dijeron fue que, a la misma hora de la inauguración, una mujer fue hallada muerta a 2 cuadras del local, sin señales de violencia, solo, vacía, como si le hubieran chupado el alma. Pensé que era una coincidencia, hasta que se repitió. En Coyoacán, en Naucalpan, en Tlatelolco, cada nuevo local traía consigo una muerte, siempre cerca, siempre silenciosa, pero el negocio florecía, el dinero entraba como nunca. Compré un carro, renté un depa con vista, saqué a mi abuela de la vecindad y la metí a una casa bonita en Chalco. La veía sonreír y me decía que estaba orgullosa, y yo, con el corazón hecho trizas, le devolvía la sonrisa, le ocultaba la verdad. Entonces empecé a notar cambios en la carne, la textura no era la misma. Mis proveedores decían que era calidad premium, pero al cocinarla, soltaba un olor extraño. A la gente le encantaba, se hacían adictos, volvían 3-4 veces por semana, algunos incluso lloraban mientras comían, como si les despertara memorias profundas. Una señora se desmayó al morder una quesadilla, un niño tuvo convulsiones después de probar una salsa, nadie los culpó. Todos decían que era por la emoción, que mi comida tenía algo especial, y ese algo, yo sabía lo que era. Empecé a tener pesadillas, veía cuerpos colgados en cámaras frigoríficas, veía carne con ojos, veía a la gente comiéndose entre ellos sin saberlo. En una de esas noches, me vi a mí mismo sirviendo tacos con manos negras, huesudas, y el rostro del charro mirándome desde el comal. Despertaba gritando, con la garganta seca, con la sangre hirviendo. Entonces mi abuela enfermó, de un día para otro, dejó de caminar, se quejaba de un dolor en el pecho, pero los doctores no encontraban nada. Se fue apagando, lento, y en sus últimos días, me tomó de la mano y me dijo, César, ¿qué estás vendiendo? Me quedé mudo, la comida, me sabe a muerte. Quise llorar, quise confesarle todo, pero no pude. La culpa me había convertido en piedra. Solo le prometí que iba a mejorar, que iba a detener todo, que ya no iba a crecer más, pero era mentira, porque al día siguiente, recibí la propuesta para franquiciar a nivel nacional, y junto con ella,
una nueva hoja, vacía, que me esperaba sobre el mostrador del primer local, como antes, como si él nunca se hubiera ido. El charro quería más, y esta vez, la muerte estaba más cerca, porque el nombre en la carpeta del próximo local decía Tacos, el Chamán Chalco, donde vivía mi abuela. La carpeta seguía ahí, sobre el mostrador, como si hubiera salido de la nada. La abrí con las manos temblorosas, y vi todo el plano del nuevo local en Chalco, el presupuesto, los permisos ya tramitados, y al final la hoja en blanco, la misma en la que había firmado la primera vez, el mismo papel sin líneas, sin logos, que ardía al tacto. No decía nada, pero lo decía todo. No quería creerlo, pero lo entendí al instante. Si firmaba de nuevo, el siguiente sacrificio sería allá, en la colonia donde vivía mi abuela, esa mujer que me cuidó cuando mi madre me abandonó, que me enseñó a leer con el periódico viejo, que me curaba las cortadas con alcohol y oraciones. Era ella, era su vida, y yo por ambición, por necedad, estaba a punto de venderla como si fuera otra más, otra entre tantos muertos que ya ni siquiera contaba. Tiré la carpeta al suelo, grité, lloré, maldije. Corrí hasta Chalco esa misma noche. La encontré en la sala, acostada en su sillón, envuelta en una cobija gruesa, la televisión encendida con el volumen bajo. Me miró con esos ojos opacos por la edad, pero que aún brillaban cuando me veía. «Mijo», susurró con voz cansada, «¿qué te pasa?». No pude decirle la verdad, solo la abracé. Olía a alcanfor y café viejo, a casa, a inocencia, y ahí, entre sus brazos temblorosos, supe que no podía permitirlo. No iba a firmar, no esta vez. Esa madrugada, regresé al primer local. Estaba cerrado, pero las luces de la cocina seguían encendidas. Adentro, no había nadie, o eso pensé. Cuando pasé al fondo, vi la silueta, parado junto al comal, con el sombrero ancho que ya conocía. Estaba él, el charro negro. Su sombra se alargaba por las paredes como una telaraña viva. «Te dije que esto crecería», dijo, sin voltearse, «y has cumplido. Tienes lo que querías. Ya no vendes en los camiones, César. Ya no vives de las obras. Ya no quiero nada». Le grité, «Me has hecho matar gente. Has convertido mi comida en veneno. Tú sabías el trato. Solo alimentas la necesidad que ya existía». «Mentira. Yo nunca pedí esto». El charro se giró. Bajo el ala del sombrero, sus ojos eran dos brasas sin fondo. Se acercó sin mover los pies, como si flotara sobre el suelo aceitoso. «Lo pediste, César. Lo pediste cada vez que lloraste en silencio vendiendo dulces bajo la lluvia. Lo pediste cuando dijiste que harías lo que fuera por salir adelante. Yo solo escuché, y cumplí. Pues ya no quiero tu trato. No voy a firmar. Hasta aquí». Por un instante, hubo silencio, pero no fue alivio, fue amenaza. El aire se volvió pesado, espeso como lodo, y entonces, sin previo aviso, la carne del refrigerador empezó a moverse sola. Se inflaba, palpitaba, se escuchaban crujidos, como si algo dentro quisiera salir. Corrí hacia la cámara frigorífica, y cuando abrí la puerta, lo vi. Había cuerpos, no costales, no cajas, no cortes, cuerpos, humanos, enteros, algunos abiertos, otros cosidos con hilo grueso, otros simplemente colgados. Todos estaban fríos, pero sus ojos me seguían, y en medio de ellos, uno se movía. Era mi abuela. La tenían ahí, respirando apenas, con tubos en la boca, con la piel gris, pegada al metal por la espalda, como si ya fuera parte del congelador. Me lancé sobre ella, grité su nombre, la intenté sacar, pero las puertas se cerraron solas, las luces se apagaron, y la voz del charro resonó dentro de mi cabeza, como si rebotara entre los huesos del cráneo. La comida no se desperdicia, César. Tarde o temprano, todo lo que amas será parte del menú. Desperté en el suelo del local, solo. El reloj marcaba las 3:33. Afuera, la ciudad seguía viva, como si nada, pero yo sabía que ya no había vuelta atrás. Intenté detener la apertura en Chalco.
Llamé al supuesto inversionista, fui a las oficinas, exigí cancelar todo, pero ya era tarde, la sucursal estaba lista, y para mi horror, no estaba en una avenida cualquiera, estaba justo frente a la casa de mi abuela. Habían derribado la tiendita de Doña Concha, para poner ahí, tacos, el chamán, Chalco, con letras doradas, brillantes, como un templo al infierno. Ese día no fui a la inauguración, me encerré, pero los mensajes no dejaban de llegar, fotos, videos, reseñas en redes sociales, la gente encantada, decían que era el mejor local de todos, que la carne estaba más viva, que la experiencia era sobrenatural. Esa noche, la abuela murió, de forma natural dijeron, mientras dormía, sin dolor, pero yo sabía, yo sentí el calor en mi brazo otra vez, esa quemadura que me hizo el papel la primera vez, volvía a arder, más fuerte, más profundo, y lo peor, es que no terminó ahí, los locales seguían abriéndose, el inversionista seguía operando, y yo, aunque quise detenerme, no podía. Cada semana, una nueva carpeta aparecía en mi escritorio, cada semana, otro lugar, otra comunidad, otra vida. Intenté huir, me fui a Puebla, luego a Oaxaca, pero siempre me encontraban, las hojas seguían apareciendo en mis bolsillos, en mi maleta, incluso bajo mi almohada. Una noche, me refugié en un albergue en Veracruz, nadie sabía quién era, cambié mi nombre, me dejé la barba, me ensucié la ropa, creí que había escapado, pero entonces, uno de los indigentes se acercó, me ofreció un taco, me dijo que lo daban en el comedor de la esquina, y cuando lo mordí, supe, era mío, tenía el sabor, esa carne imposible, ese picor que arde en el alma, ese aroma que embriaga y pudre. Me derrumbé, vomité, lloré, supliqué, pero ya no era solo un trato, yo me había convertido en el canal, en el vendedor eterno, y ahora, ya no cocino, no tengo un local, no tengo empleados, pero cada semana, alguien se me acerca, un hombre, una mujer, un joven, todos con hambre, todos buscando algo más, y yo, sin querer, sin poder evitarlo, les doy de comer, porque el charro negro me hizo un comerciante del alma, y cada taco que sirvo, alimenta algo allá abajo, algo que nunca se sacia, algo que huele a muerte con cebolla y salsa verde. Así que si alguna vez te encuentras un puesto de tacos, el chamán que no habías visto antes, con carne que sabe demasiado buena para ser real, no preguntes por el cocinero, no pidas el nombre del proveedor, solo come, disfruta y reza, para no ser el siguiente ingrediente. Los cascos del caballo sonaban como truenos sobre piedra. No era ruido normal, no eran pisadas de un animal de este mundo. Cada impacto retumbaba en los muros de la vecindad como si estuvieran reventando cadenas invisibles. Me asomé por la rendija de la cortina podrida, y ahí estaba el charro negro, erguido sobre su montura, el humo de sus fosas nasales flotando como vapor de cementerio. Nadie más en la cuadra se movía. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. Ya es hora, Bruno. Escuché su voz desde abajo, sin que moviera los labios. Me paralicé. No podía hablar, no podía moverme. Sentía los huesos temblar, no por miedo, sino porque querían salir de mi carne, ir hacia él, obedecer sin preguntarme. ¿Qué vas a decidir?, preguntó, como si fuera una cortesía. Intenté respirar, llenar los pulmones, recobrar aunque fuera una pizca de dignidad, pero lo sabía desde hacía semanas, no había salida. Él no vino a ofrecer, vino a reclamar lo que era suyo. Bajé las escaleras de la vecindad como si cada escalón se tragara una parte de mí. Al abrir la puerta, el aire olía a muerte. No a basura ni a perro muerto, no a muerte verdadera, a tumba, a tierra recién removida, a osamenta húmeda. El charro me observaba, no sonreía, no necesitaba hacerlo. Si entregas el alma, todo termina, me dijo. Dejas de sufrir, de pelear, pero también desapareces, serás olvido, silencio. ¿Y si no?, pregunté, apenas con voz. Entonces vives, pero ya no como hombre. Eres mío,
Te conviertes en lo que eres por dentro, hueso, sin corazón, sin voluntad, solo hambre, solo misión. Lo supe entonces, era una farsa eso de elegir, el trato ya estaba hecho. Yo ya no era yo desde la primera vez que partí una rótula y sentí placer en el crujido, desde la primera noche en que soñé con cuerpos retorcidos como ramas secas. Yo había cruzado la línea hace mucho, pero aún quería algo, un mínimo de justicia, una chispa de redención que me permitiera morir como humano. Solo una cosa te pido, le dije, déjame arreglar lo que hice. Él inclinó la cabeza. No puedes, déjame intentarlo, grité. Y él extendió la mano, no como invitación, como sentencia. En ese instante, el mundo se partió en dos, el suelo bajo mis pies se abrió, no en fuego, sino en huesos, miles, montañas de cráneos, costillas, mandíbulas, dedos, cada uno con su historia, cada uno con su dolor. Reconocí a algunos, el niño que robó una cartera, la señora que se metió en una bronca que no era suya, el chavo que solo se cruzó en mi camino, todos los que toqué, todos los que quebré, todos los que alimentaron mi poder. Caí de rodillas, los huesos se movían, se retorcían, se alzaban como serpientes, y entonces lo vi, mi cuerpo reflejado en un charco entre las osamentas. Ya no era humano, mi piel colgaba como trapo, mis huesos sobresalían por los hombros, la columna estaba al descubierto, y mis ojos no tenían luz, solo vacío. Tu forma verdadera, dijo el charro, no la que el mundo ve, la que el infierno reclama. Me arrastré hacia atrás, buscando escapar, pero los huesos me rodeaban, se pegaban a mi piel, me jalaban, me abrazaban, y de entre ellos emergió una figura nueva. Era yo, pero no como estoy, era como una estatua de hueso, afilada, con dedos largos como cuchillas, los ojos llenos de hambre. Mi reflejo, mi heraldo, él te espera, dijo el charro, tómalo, o él tomará tu lugar. Intenté correr, pero no había hacia dónde, todo era hueso, todo era muerte, y entonces entendí, si no aceptaba, mi reflejo iba a tomar mi cuerpo, yo iba a desaparecer, y él se quedaría, caminando por Tepito, por todo México, quebrando huesos en mi nombre. El trato se cumpliría igual, solo que sin mí, sin el poco de humanidad que aún me quedaba, y entonces lo decidí, me lancé sobre mi reflejo, lo abracé, lo absorbí, sentí como me atravesaban los huesos como cuchillos, mi carne se desgarraba, mi alma chillaba, pero lo hice, no por redención, no por heroísmo, lo hice por orgullo, por no dejar que él caminara en mis zapatos sin saber el dolor. Desperté en la banqueta, solo, desnudo, cubierto de sangre y tierra. La gente me rodeaba, pero nadie se atrevía a tocarme. Me miraban como si fuera un muerto que se negó a morir. Desde entonces no soy Bruno, no soy el huesero, no soy nada. Camino por las calles con una gabardina rota. La piel ya no me pertenece, es solo un envoltorio. Los huesos me arden por dentro. A veces cuando veo a alguien quebrarse un brazo en un accidente, siento placer, y entonces huyo, porque sé que si me acerco, no me voy a detener. Veo al charro a veces, en los reflejos de los vidrios, en los charcos, en las sombras que nadie más nota. Nunca habla, solo observa, esperando. Sabe que estoy cediendo, sé que algún día me voy a convertir, sé que voy a dejar de resistir, y cuando eso pase, no habrá salvación para nadie, porque ya no habrá trato, ni promesas, ni castigos, solo quedará hambre, hambre de hueso, de grietas, de quiebres, y cuando me escuchen venir por las calles, no será el diablo, seré yo, el que alguna vez tuvo nombre, el huesero, el último hijo del charro negro. Desde que tengo memoria, la tierra ha sido dura. Dura de trabajar, dura de vivir. En el rancho donde nací, allá por las montañas secas de Michoacán, las cosechas siempre fueron un volado con el cielo. Si llovía, comíamos, si no aguantábamos el hambre y rezábamos para que el siguiente año fuera mejor. Y últimamente, ya ni eso bastaba.
El sol nos castigaba sin piedad, la lluvia nos pasaba de largo como si no quisiéramos verla, y los animales se morían con los ojos secos, sin ni una lágrima que regalarle al polvo. Me llamo Jacinto, y como mi padre y el padre de mi padre, crecí sembrando maíz. Pero en los últimos años, todo se volvió más difícil. Los ríos se secaron, las semillas no germinaban, los árboles daban más sombra que fruto. Para acabarla de chingar, los narcos empezaron a controlar los caminos, cobrando por dejar pasar la mercancía, y si uno no pagaba, bueno, ya nadie volvía a saber de uno. Yo resistí, trabajé la tierra con las uñas, vendí mi camioneta, vendí hasta el molino que me dejó mi abuelo, todo por mantener la parcela viva, y sobre todo, por mi hija, Lupita. Ella era lo único que me quedaba. Mi mujer murió en el parto, y desde entonces, Lupita se volvió mi razón, mi sol y mi cruz. Tenía apenas 8 años, flaquita como palo de escoba, pero con unos ojos grandes, llenos de preguntas que yo no sabía cómo responder. Me miraba con fe, como si yo pudiera hacer que lloviera solo con levantar la pala. Pero cada noche, yo la acostaba con el estómago casi vacío, y cada mañana, le prometía que todo iba a mejorar. Mentía, no por maldad, sino por desesperación. Fue durante el tercer año de sequía cuando todo cambió. Esa mañana desperté con el sonido de las gallinas cacareando como locas. Salí al patio, y vi algo que me heló la sangre en medio del terreno, justo donde antes había un pozo seco, brotaba un charco de agua clara, brillante, como si una vena de manantial hubiera explotado en la noche. Me acerqué con cuidado, toqué el agua, y me persigné. No tenía olor, no estaba sucia, era agua pura. Un milagro. Pensé que el cielo se había apiadado de nosotros, pero el milagro no vino solo. Esa noche, mientras dormía en el catre junto a Lupita, escuché pasos en el patio, lentos, firmes, como si alguien caminara arrastrando las suelas sobre la tierra mojada. Me levanté con el machete en la mano, pensando que era algún ladrón o un vecino curioso, pero cuando salí, lo vi, estaba ahí, montado en un caballo tan negro que no se veía en la oscuridad. El hombre llevaba un sombrero ancho, una capa larga y pesada, y aunque no distinguía su rostro, sentía sus ojos fijos en mí. No hablaba, pero el aire se volvió tan espeso que me costaba respirar. ¿Qué quieres?, le pregunté, con la voz temblando. Ya lo sabes, respondió, con una voz que parecía salir del mismo suelo. Dijo que él había traído el agua, que la lluvia regresaría, que la tierra volvería a dar fruto, que Lupita no volvería a pasar hambre. Todo eso, a cambio de un trato. 7 cosechas buenas, dijo, 7 años de lluvia, salud y alimento. Pero al terminar el 7º ciclo, vendré a cobrar. ¿Cobrar qué?, pregunté. No es el qué, respondió, es el quién. Me helé. Pensé en Lupita, en mí, en la tierra. Dudé, pero él no me dio tiempo. Puedes rechazarlo, dijo, y ver cómo la niña se muere antes de que termine el año. El caballo pateó el suelo, y el agua del pozo se agitó como si hirviera. El olor a azufre llenó el aire, y los grillos dejaron de cantar. En ese silencio, tomé la decisión más difícil de mi vida. Acepto. No hubo firmas, ni sangre, ni gritos, solo un apretón de manos, y una sombra que se deshizo entre los árboles. Y así comenzó la abundancia. La lluvia llegó como no la habíamos visto en años. Los campos se pintaron de verde, el maíz creció alto y fuerte, los frijoles reventaban de las vainas. Vendí tanto que pude reconstruir la casa, comprar animales, meter a Lupita a una escuela mejor. Me decían que había tenido suerte, que mi parcela estaba bendita. Nadie entendía cómo, si el rancho entero seguía sufriendo por la sequía, mi tierra florecía como si Dios mismo la regara. Pero yo sabía que no era Dios. Pasaron los años, y el ciclo se repetía. Cada siembra era más rica que la anterior, pero algo empezó a cambiar. Las frutas sabían raras, demasiado dulces, como fermentadas. Los animales comían y comían, pero sus ojos se volvían opacos. Algunas gallinas ponían huevos con manchas negras, y los perros empezaron a aullar por las noches,
mirando a la nada. Una vez, un comprador de Zamora mordió una manzana de mis árboles y se desmayó en plena plaza. No murió, pero desde entonces quedó ciego. Pensé que era coincidencia, pero luego fue otro y otro. La gente comenzó a decir que mi tierra estaba maldita, que los frutos que daba no eran normales. Entonces vinieron los sueños. Soñaba con gritos bajo la tierra, con raíces que se retorcían como serpientes, atrapando cuerpos. Soñaba con Lupita hundiéndose en el campo, con su cara cubierta de tierra, sin poder gritar. Me despertaba empapado en sudor, con las manos sangrando de tanto apretar los puños. El 7º año llegó rápido, demasiado rápido. Lupita ya tenía 15, era hermosa, lista, llena de vida, y yo contaba los días con el corazón en la garganta. Sabía que él iba a volver, el charro negro, el que me prometió la lluvia, y me compró el alma a cambio, y no me equivoqué. Una tarde, mientras revisaba los surcos de la parcela, lo sentí. No lo vi, pero el viento cambió, se volvió frío, metálico, y los árboles dejaron de moverse. El agua del pozo se tornó negra. El cielo, aunque era pleno día, se cubrió de nubes como una sábana de humo, y ahí estaba él, justo en medio del campo, montado, firme, imponente, el charro negro. «Es hora», dijo. «¿Hora de qué?», le respondí, aunque ya sabía la maldita respuesta. «Del pago, un alma, un cuerpo, una vida que alimente la tierra que has explotado». Me negué, le dije que no, que había cambiado de opinión, que había cumplido con mi parte, y que ahora él debía irse. Pero él solo rió, un sonido hueco, como de huesos cayendo por un pozo. «No hay trato que se rompa sin precio», dijo, y entonces me mostró. Del suelo brotó algo, un brazo, luego otro, cuerpos completos, podridos, con ojos vacíos y bocas llenas de tierra. Los muertos, gente que había comido de mi cosecha, gente que murió y se pudrió alimentando la abundancia que yo disfruté. Sus manos me señalaban, me acusaban. «Ellos ya pagaron su parte», dijo el charro. «Ahora te toca elegir quién será el último. Último, uno más, solo uno, y el ciclo se cierra. Tú decides, o yo lo decido por ti». Y entonces en la punta del campo, vi a Lupita. Venía corriendo con su uniforme de escuela, feliz, ajena a todo, con un cuaderno en las manos y un pan en la otra. Me di cuenta, con el alma hecha trizas, que el trato nunca fue solo por la lluvia, fue por ella, y tenía solo una noche para elegir, entregarla o enfrentar lo que vendría si no lo hacía. Esa noche, el cielo no tenía estrellas. Era como si Dios mismo hubiera volteado la cara. Me encerré en la casa con todas las puertas atrancadas, y senté a Lupita a la mesa con una taza de atole caliente, tratando de ocultar el temblor de mis manos. Ella hablaba emocionada de la escuela, de un concurso de dibujo en el que iba a participar, de un niño que le gustaba, mientras yo solo la miraba, como si fuera la última vez. Tenía 15 años, pero su voz aún tenía el tono dulce de cuando era niña. Me reía bajito para no llorar. Pensaba en cómo la había criado, en cómo aprendió a caminar entre surcos, en cómo me abrazaba cada vez que llovía como si yo hubiera hecho llover con las manos. Y ahora el charro negro venía por ella, por la razón misma de mi existencia. Salí al patio apenas se durmió. Me paré justo donde el pozo había comenzado 7 años atrás. La tierra estaba blanda, caliente, palpitaba bajo mis pies como si tuviera corazón propio. Lo llamé. Lo grité, y no tardó en aparecer. El charro negro emergió entre la niebla del monte, montado sobre su bestia espectral. Cada paso del caballo quemaba el pasto seco. Su silueta era más grande que la última vez, como si se hubiera alimentado de mí, de mis años de abundancia, de mi cobardía. Sus ojos eran carbones vivos. No dijo nada, solo alzó una mano, y en ella apareció una flor negra, marchita, cubierta de espinas, una advertencia. El tiempo se agotaba. «Ella no», le dije con voz firme pero quebrada. «No voy a darte a mi hija». «Tú firmaste», dijo sin mover los labios. «Yo no sabía que ella era el pago. Tú sabías que el precio sería alto. Solo esperabas que no te alcanzara».
Sentí como el mundo se encogía, el viento dejó de soplar, el monte se quedó mudo, y entonces, el charro bajó del caballo, su capa flotaba como sombra viva. Se acercó a mí, paso a paso, y me ofreció otra opción. Elige tú a alguien más, solo uno, un alma fresca, una vida que aún tenga valor, y ella quedará libre, y si no elijo, entonces yo decidiré, y tú no podrás hacer nada. Mi cabeza giraba. ¿A quién podía entregar? ¿A un vecino? ¿A un forastero? ¿A algún desgraciado que nadie extrañara? ¿Qué clase de padre pensaba siquiera en eso? Pero cuando uno está frente al infierno, cualquier salida parece noble. Me encerré de nuevo en la casa. Lupita seguía dormida, respiraba tranquila, abrazando su cuaderno de dibujos. Me arrodillé frente a la cama, y lloré como no lloraba desde que se murió su madre. Le recé a todos los santos que me vinieron a la cabeza, pero nadie contestó. Y entonces, la puerta se abrió sola, el viento entró como un susurro frío. En el umbral, estaba el charro, con él, una figura que se arrastraba. Era uno de los cuerpos podridos que había visto brotar del campo, con la piel colgando, los ojos vacíos, y una sonrisa torcida. Me señaló, habló con una voz ajena, como si 1000 gargantas hablaran juntas. Tú sabías, desde el principio sabías. Cállate, le grité, yo solo quería salvarla, y ahora tienes que matarla, dijeron al unísono. Entonces sentí un filo en la mano, no sé de dónde salió el machete. Tal vez lo puse ahí yo mismo, tal vez el charro me lo dio, solo sé que lo tenía, y que el charro me miraba esperando. No tenía que hacerlo yo, me dijo, solo tenía que permitirlo, no detenerlo. Eso bastaba para cumplir el trato. Salí al patio, vi el campo iluminado por una luna moribunda. Las plantas parecían observarme, el maíz estaba alto, robusto, pero cada hoja tenía manchas negras, como sangre seca. Me acerqué a uno de los surcos, y escarbé con las manos, y ahí estaban, huesos, cráneos pequeños, dedos, dientes de niños. Mi cosecha se había alimentado de muerte. Caí de rodillas, vomité hasta vaciarme el alma. El charro apareció de nuevo, paciente como siempre. La tierra ya está hambrienta. Elige ahora, no respondí. Corrí de regreso a la casa, me lancé sobre Lupita, la abracé, y grité con todas mis fuerzas, llévame a mí, yo soy el que firmó, llévame, pero déjala. El tiempo se detuvo, literal, el reloj en la pared dejó de moverse, el viento se congeló, y el charro sonrió, asintió lentamente, me miró como quien observa a una bestia herida que aún tiene un poco de orgullo. Muy bien, dijo, pero esto no es una simple muerte. Extendió su brazo, la flor negra se abrió en su palma, y soltó un humo espeso. Sentí cómo se metía en mi nariz, en mis ojos, en mi boca. Era como tragar tierra podrida. Mi cuerpo empezó a doler por dentro, como si me estuvieran arrancando los músculos desde los huesos. Grité, me retorcí, y él solo me observaba. No morirás, Jacinto, susurró. Vivirás, pero ahora serás parte de esta tierra. Serás lo que alimenta, lo que sostiene, lo que sangra por las raíces. Y con un chasquido de sus dedos, el suelo se abrió bajo mis pies. Caí. No sé cuánto tiempo estuve cayendo. No había luz, no había fondo, solo un túnel interminable lleno de gritos que salían de todos lados, y cuerpos que se retorcían pegados a las paredes, como si fueran parte del barro. Cuando desperté, ya no tenía cuerpo, o no uno normal, era parte del campo. Mis ojos eran raíces, mi boca estaba bajo la tierra. Sentía cada pisada sobre mí, cada gota de lluvia, me dolía como ácido, cada planta que crecía sobre mi espalda, me robaba un poco más de conciencia. Pasaron semanas, meses, tal vez años. Vi a Lupita volver al campo, vi cómo lo cultivaba, cómo se preguntaba dónde estaba su padre, me hablaba, me lloraba, pero yo no podía contestarle, solo sentía, sufría, sabía, y lo peor, sentía hambre. Una hambre que no era mía, una necesidad de alimentarse, de carne, de sangre, de muerte. La tierra me pedía más, y entonces una tarde vi al charro, de pie al borde del campo, viendo a Lupita sembrar con sus propias manos. Tenía una nueva flor negra en la mano, sonrió, y me habló, desde dentro del suelo.
El ciclo nunca termina, Jacinto. Ahora tú harás los tratos, tú ofrecerás la lluvia, tú harás crecer el maíz, y cuando llegue el tiempo de cobrar, yo regresaré. Intenté gritar, luchar, pero ya no era Jacinto, era parte del rancho, parte del infierno disfrazado de abundancia, y cuando alguien pasa por aquí, cuando sienten que el maíz crece mejor que en otras partes, cuando dicen que esta tierra es rica, fértil, especial, yo intento advertirles, con el crujir de las ramas, con los susurros del viento, pero nadie escucha, hasta que es demasiado tarde, porque esta tierra tiene sed, y la lluvia, a veces, huele a sangre. A veces, la gente cree que los que andamos en la calle no tenemos historia, que si limpiamos vidrios, pedimos una moneda o vendemos chicles en los semáforos, es porque nacimos así, como piedras sin pasado, pero todos cargamos algo, un recuerdo que pesa más que el hambre, un amor que no se fue. Yo, por ejemplo, estuve enamorada, y no hablo de un gustito de secundaria, no, hablo de ese amor que se te queda pegado a los huesos, que no importa cuántas veces te metas bajo la lluvia o te bañes con jabón del DIF, no se quita. Mi nombre es Rosa, sí, como la flor. Antes vivía en una casita de lámina con mi mamá y mi hermanito en la colonia El Vergel, allá por Iztapalapa. Nunca fuimos ricos, pero había comida en la mesa y música en la radio. Yo iba a la prepa en las mañanas, y por las tardes trabajaba en una estética lavando cabezas. Fue ahí donde lo conocí. Jonathan. Era el hermano menor de una clienta. Tenía la sonrisa más chula que he visto, de esas que parecen promesa. Me acompañaba a la combi, me compraba bolis de tamarindo, me decía que algún día íbamos a tener nuestro propio lugar, con un perro y una planta. Estábamos locos, de amor y de pobreza. Pero todo eso se acabó cuando mi mamá se enfermó. Le encontraron un tumor y no teníamos seguro, ni dinero ni nada. Lo gastamos todo en medicinas que no sirvieron para nada. Después de su muerte me salí de la casa. No podía con el dolor ni con la responsabilidad de cuidar a mi hermanito. Jonathan quiso ayudarme, pero también era un pobre más. Peleábamos todo el tiempo. Él me decía que me calmara, que ya iba a encontrar trabajo, que no me dejara caer, pero yo ya me había caído. Un día, simplemente dejé de contestarle. Me alejé, no porque no lo amara, sino porque sentía que lo iba a arrastrar conmigo. Me fui a la calle, empecé a dormir en los parques, a limpiar parabrisas en la calzada, aprendí a sobrevivir, aprendí a esconderme de los policías y de los hombres que buscan más que limosna. Y lo peor es que empecé a olvidar su cara, ya no recordaba bien su voz, ni cómo olía, solo sabía que lo había dejado, y eso me dolía más que el hambre. Pasaron 3 años. 3 años de dormir sobre cartón, de lavarme con agua de garrafón, de tragar lo que me daban. Nunca dejé de pensar en él, aunque ya no sabía si seguía en este mundo. Hasta que una noche lo vi. Estaba en la esquina del eje 5 con Rojo Gómez. Yo me acercaba a limpiar un vidrio cuando lo vi bajar de una camioneta vieja. Era él, más flaco, más ojeroso, pero era él. Traía un paquete en las manos, y miraba para todos lados como si esperara a alguien. Lo llamé. Jonathan. Grité como si me saliera del alma, pero él no volteó. Me acerqué corriendo, y cuando estuve a punto de tocarlo desapareció, literal, como si se hubiera desvanecido en el aire. Me quedé parada en medio de la calle, con los coches pitando y los ojos llenos de lágrimas. Pensé que me había vuelto loca, que la soledad ya me había fundido el cerebro, pero no. Esa noche, soñé con él, lo vi en un campo, parado bajo un cielo negro, rodeado de cruces torcidas. Me extendía la mano y me decía, hay una forma de volver, y entonces apareció, el charro negro, montado en su bestia de sombra, vestido como rey del inframundo, con las espuelas brillando como cuchillas. Me miró desde el borde del sueño, y me habló, pero no con palabras, me habló desde dentro, como si mi corazón entendiera sin escuchar. ¿Lo quieres de vuelta? No respondí, lloré, grité, pero dentro de mí, algo decía, sí, te lo daré, con cuerpo y todo, pero lo que vuelve, no será igual, y tú, Rosa, también vas a cambiar,
Desperté empapada en sudor, con la espalda entumida sobre el cartón. A mi lado, había una rosa negra, real, con espinas gruesas y pétalos suaves como terciopelo. La tomé. No sé por qué, la guardé como quien guarda una esperanza. Y al día siguiente, lo vi otra vez. Jonathan, en el mismo cruce, con la misma ropa, me esperaba, me miraba, corrí hacia él y lo abracé. Estaba frío, no olía a nada, pero era él, sus brazos, su voz, me dijo que me había buscado, que había pedido por mí, que ahora por fin íbamos a estar juntos otra vez. No quise preguntar más, solo quise tenerlo. Pasaron las semanas, rentamos un cuartito en la azotea de un edificio abandonado. Empecé a trabajar en la calle con él, vendiendo dulces, lavando coches. Todo parecía bien, pero algo no encajaba. Jonathan ya no comía, solo me miraba mientras yo tragaba. No dormía, pasaba las noches mirando por la ventana, murmurando cosas en voz baja. Tenía la piel helada y los labios secos, y en las madrugadas lo escuchaba llorar, no como un hombre, como un animal herido. Una vez, me acerqué a él mientras dormía. Su pecho no se movía. Lo toqué, no respiraba, pero cuando lo besé, abrió los ojos, ojos negros, como pozos sin fondo. Me sonrió, y en su sonrisa vi sangre entre los dientes. Quise huir, pero algo me retenía. Cada vez que intentaba alejarme, sentía un dolor en el pecho, como si la rosa que llevaba tatuada en la espalda, porque sí, apareció ahí al día siguiente del sueño, ardiera con cada paso, y entonces lo entendí. Él no había vuelto, no del todo, lo había traído de otro lado. El charro me lo había devuelto, pero con condiciones. Una noche, lo seguí, salió del cuarto sin hacer ruido. Caminó por las calles oscuras de la colonia. Yo iba detrás, escondida, con los pies descalzos. Lo vi entrar a una vecindad. Lo vi tocar una puerta. Una señora lo abrió. Jonathan le dijo algo que no entendí. Y luego, ella gritó. Corrí hacia la ventana. Él ya no era él. Su rostro era una máscara sin carne. Los ojos dos brasas vivas. Le succionaba el aliento. Literal, como si aspirara su alma. La mujer cayó seca, como una flor marchita, y él, se veía más fuerte. Volvió al cuarto como si nada, me abrazó, me besó, me dijo que me amaba. Esa noche no dormí, y ahora lo sé, él no volvió por amor, volvió porque el charro me ató a su hambre, y si no hago algo, voy a convertirme en su próxima ofrenda. Amanecí con las manos temblando, los ojos ardiendo de tanto llorar y la espalda palpitando como si me hubieran marcado con hierro. Me miré en el espejo rajado del baño comunal de la vecindad, y ahí estaba la rosa negra tatuada en mi omóplato, creciendo. Sus raíces se extendían por mi columna como dedos finos, y las espinas se marcaban bajo la piel. No era tinta, era carne transformándose. Era el precio. Volví al cuarto, y Jonathan ya no estaba. La cama revuelta, el aroma a humedad y polvo mezclado con un olor metálico que no supe nombrar. Bajé corriendo las escaleras, salí a la calle, y lo vi, justo al final de la cuadra, observando a un anciano que se tambaleaba con su bastón. Sabía lo que iba a hacer, lo sentí. Era como si un hilo invisible me conectara a él y pudiera ver sus intenciones antes de que las ejecutara. Corrí sin pensar, le grité, le supliqué, y por un segundo, me miró con esos ojos vacíos que ya no eran de Jonathan, sino de algo más, algo que vivía en su cuerpo pero no era él. No lo hagas por favor, le dije con la voz quebrada, y fue como si algo se activara en su mente. Se detuvo, bajó la cabeza, se dio la vuelta, y caminó hacia mí. No dijo nada, me abrazó. Sentí su piel más fría que nunca. No puedo controlarlo, Rosa susurró. Él tiene hambre, mucha, y si no se lo doy, me devora a mí. ¿Quién? El charro. Jonathan no respondió, solo se llevó una mano al pecho y me mostró lo que llevaba debajo de la camisa, una flor idéntica a la mía, también creciendo, también envenenando. Cada alma lo calma un poco, dijo, pero nunca por mucho tiempo. Regresamos al cuarto. Esa noche, mientras él se sentaba en la orilla de la cama, mirando la pared, yo entendí que no podía seguir así, que no podía seguir alimentando a la cosa que había traído de vuelta.
Tenía que encontrar al charro negro y exigirle que deshiciera el trato, o este de sí, si no, terminar con todo. Me fui sin decir nada. Esperé a que Jonathan se durmiera, o al menos, fingiera dormir. Salí al callejón, caminé hasta la calzada, pasé frente al puesto de tamales donde antes pedía fiado, caminé más allá, al canal, donde la ciudad se parte en dos entre ratas y agua podrida. Me arrodillé ahí, donde lo había soñado por primera vez, y grité: sal, maldito, sal de donde estés, te ofrezco mi alma, mi vida, lo que quieras, pero llévatelo. La bruma se levantó del canal como si algo la empujara desde el fondo. El aire se volvió espeso, y las farolas titilaron, y ahí estaba, en la orilla, el charro negro, imponente, como si nunca se hubiera ido. Vienes a quejarte del milagro que pediste. No es un milagro, es una maldición. Todo amor lo es, Rosa. Tú querías su regreso, no pediste que volviera vivo, solo lo querías contigo. Me temblaban las piernas. Quítamelo, por favor, no soporto verlo así. No puedo quitarte lo que tú trajiste, solo puedo ofrecer un nuevo trato. ¿Qué trato? Tú lo sustituyes. Me paralicé. ¿Cómo? Tu flor aún crece. Si la dejas florecer por completo, tú tomarás su lugar, su hambre, su forma, su destino. Él será libre, pero tú serás el nuevo recipiente. Cerré los ojos, pensé en Jonathan, en cómo era antes, en cómo me abrazaba frente a la panadería de la esquina cuando salía de la prepa, en cómo me decía que todo iba a estar bien. Realmente valía la pena salvarlo, salvar a lo que quedaba de él, y entonces lo supe. Sí. Porque aunque ya no era el mismo, aún me miraba como antes. A veces, por un segundo, y eso bastaba. Acepto, dije. El charro me extendió una rosa. Una nueva, tan negra que parecía absorber la luz. A la próxima luna llena, me dijo, la transformación será completa. Desapareció como si el viento lo barriera. Regresé al cuarto. Jonathan estaba despierto. Me miró con ojos derrotados. ¿Qué hiciste? Lo que debía. Rosa, no digas nada, solo, quédate conmigo. Los días pasaron, la flor en mi espalda crecía más rápido, las raíces subían por mi cuello, el pecho me ardía, ya no podía comer, no podía dormir. Jonathan mejoraba, su piel recuperaba color, Sus manos ya no temblaban. su sonrisa regresó. ¿Qué? Pero yo moría poco a poco, y entonces llegó la noche, luna llena, El cielo rojo. el aire denso. Me desperté jadeando, con la espalda en llamas. Jonathan dormía. Me arrastré fuera del cuarto. Llegué al techo. Ahí estaba él, el charro, esperándome. Es hora. ¿Y qué pasará conmigo? ¿Te olvidarán? Como olvidan todo lo que duele. Pero seguirás, en las sombras, en los callejones, alimentándote de los que nadie va a buscar. ¿Y él? Volverá a ser quien fue, pero no recordará. Ni a ti. Ni a esto. Me dolió más eso que la muerte. El charro me tomó la mano. Vi como la rosa florecía por completo. Se abría en mi pecho, dejando al descubierto mi corazón palpitante negro como brea. Grité, me rompí, y entonces, ya no fui Rosa. Dicen que hay una mujer en los cruces de semáforo que no habla. Solo mira. Tiene una flor negra tatuada que brilla bajo la luna. A veces, la ven trepada en los techos, oliendo el aire como si buscara algo más que comida. A veces, los que se le acercan no vuelven. A veces, los que la miran fijamente, ven su rostro y sienten una tristeza tan honda que lloran sin saber por qué. Jonathan volvió a la vida. Vive en un cuarto limpio, vende en un taller mecánico y sueña con poner un negocio. Cree que una vez estuvo enamorado, pero no recuerda bien de quién. Solo sabe que cada vez que ve una rosa, algo le aprieta el pecho. Yo sigo aquí, en la calle, en la sombra, sintiéndome deshacer con cada amanecer, porque cuando haces un trato por amor con el charro negro, no pierdes la vida, pierdes el derecho a que te amen. Gracias a todos por ver mis videos, espero que los hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like para no perderse el próximo contenido. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, siempre estaré presente en el momento más inesperado. Hasta la próxima.